Un saludo muy especial para todos ustedes donde se encuentren, porque como Dios es un Dios sin límites, para Él no hay fronteras, no hay distancias, no hay estorbos. Él nos ha concedido esta manera de poder llegar a miles y miles de vidas en diferentes lugares y en diferentes condiciones en las que se encuentren. El devocional de hoy es una continuación de la serie que hemos iniciado titulada Vitaminas Espirituales. Y la de hoy la encontramos en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Les leo la escritura. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esta porción que hemos tomado de la Escritura es parte de toda esta narrativa o narración que la palabra nos relata sobre cómo Dios ejecutó este plan de liberación a favor de aquel pueblo que se había formado en Egipto con la llegada de Jacob y sus 12 hijos y luego todo el desarrollo que ellos lograron bajo ese imperio. Más de 400 años pasó toda esta descendencia de Jacob hasta llegar a ser una nación dentro de otra nación. Por supuesto, ellos eran esclavos allí en Egipto. Y cuando estaban en lo más duro de esa esclavitud, Israel, es decir, los hebreos, todas las familias de ellos, comenzaron a clamar, a invocar a Dios. Ellos conocieron a Dios a través de la tradición oral que sus antepasados, desde el mismo Jacob, sus hijos y luego todas las descendencias, les enseñaron que su padre, Jacob, el fundador de la nación, había tenido un encuentro con Dios que lo haya transformado y que Dios lo había llevado hasta esa nación poderosa para desde allí desarrollar o formar una nación que luego se llamaría Israel. También esta porción que hemos leído es parte de aquel relato donde dice la escritura que Dios llamó la atención de Moisés en un monte a través de una zarza o un arbusto seco que se quemaba, pero nunca se consumían sus ramas o toda su estructura. Aquella zarza ardía y nunca se apagaba el fuego. Eso provocó curiosidad en Moisés y fue acercándose a aquel arbusto. Mientras eso acontecía, Dios le sale a Moisés y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Moisés que se quedó asombrado y más lo sorprende Dios cuando le dice que él ha decidido ejecutar un plan de liberación para su pueblo Israel. Dios le habla de algunos detalles a este varón Moisés y le dice primero: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor. De aquí de inmediato extraemos esta vitamina espiritual. Primero, Dios es un Dios fiel. Él oye a quienes le ruegan y Él mira la aflicción. Posible que tú estés enfrentando un momento difícil que te causa tristeza, que te causa confusión, incertidumbre, porque no sabes cómo vas a salir de la condición o situación que enfrentas. Pero si has creído como los hebreos y como Moisés creyó en Él, también Dios tiene su plan y su propósito para tu vida. Y Él está viendo lo que estás atravesando y estará escuchando también todo ruego, toda oración sincera que hagas ante Él y Él actuará. Pero también con esta vitamina espiritual aprendemos que tenemos un Dios libertador. Dios le dice a Moisés: no solo he visto, no solo he oído el clamor de mi pueblo, he decidido librarlos. En el versículo 8 lo dice de manera muy específica: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y luego Dios le describe todos esos sitios a los cuales Dios ha decidido llevar a su pueblo. Aquí vemos que es un Dios que liberta a sus hijos. Dios también tiene un plan maravilloso para liberarnos de esta tierra. Dios enviará a Jesucristo por segunda vez para librarnos completamente
de este mundo impío, malvado, injusto, perverso en el que nos toca vivir. Como el apóstol Pablo dice en Gálatas 1:4, que nos toca vivir en una generación maligna y perversa. Pero no significa que vamos a quedarnos solo esperando esa salvación tan futura que Dios nos tiene preparada o prometida, sino que Él es un Dios que salva permanentemente a los suyos. Recordemos el detalle que Dios le dice a Moisés, que Él ha decidido descender para librar a su pueblo y sacarlos de esa tierra de esclavitud, de sufrimiento, una tierra y una condición de vida donde ellos no ven el sol, el horizonte de una vida plena, realizada, de un desarrollo personal y de una vida libre. Y Dios le dice, los sacaré de esa tierra, de la esclavitud, de la servidumbre, a una tierra buena y ancha, porque ellos apenas lo que tenían era su cuerpo para una media cama y dormir. De ahí nada era de ellos. Toda su vida era propiedad de aquel imperio que los sometía. Pero Dios ha decidido sacar a los suyos, dice, a una tierra que fluye leche y miel. Esa es una forma figurada que Dios usa para decir a una tierra riquísima. Habla de leche para quererle decir a su pueblo que ellos mismos producirán lo suyo, producirán riqueza. Y de miel es relativo o es una forma figurada para hablar Dios de que le va a sustituir la amargura de la esclavitud por una vida dulce, una vida que sabe a miel, a una vida que se disfruta. Así como Dios le estableció la tierra prometida a Israel, que ya ahora disfrutan plenamente como nación. Así Dios, el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 13, habla de los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios ha preparado para quienes le aman. Por supuesto, Él es el eterno presente y Él permanece salvando a los suyos. Piensa tú, ¿de cuántas situaciones peligrosas, extremas o hasta de muerte te ha librado Dios? ¿Cuántas veces? Muchas las ha hecho. A veces por enfermedades que nos amenazaron con llevarnos a la tumba, peligros de muerte, amenazas que hasta hemos desconocido. Dios nos ha salvado. A veces Dios nos ha salvado de un accidente, de tantas circunstancias adversas a nosotros, porque Él es el eterno y presente Salvador. De la misma manera que Dios eligió a Moisés para ser el gran libertador de aquel pueblo hebreo, así Dios ha enviado a Jesucristo para ser nuestro libertador del pecado, porque el pecado es el principal instrumento que el diablo usa para esclavizar a la gente. Por eso hay gente que vive esclava de un sinnúmero de situaciones, que quiere ser libre de adicciones, de narcodependencia, que quiere ser libre de pasiones, que quiere ser libre también de complejos, de amargura. No se necesita estar preso o estar esclavo como los hebreos lo tuvieron para ser un esclavo. Hay gente que es libre físicamente, pero vive en cárceles de su propio interior. Jesús es el Moisés superior para nosotros en este tiempo. Y Él hará una liberación gloriosa en el futuro, pero lo está haciendo también ahora. Si como hijo o hija de Dios estás enfrentando una situación que te entristece en extremo, ánimo. Esta vitamina espiritual es para que te fortalezcas en Él. Es para que nutras tu fe y sepas y te quedes convencido o convencida de que no morirás en esa condición, de que Dios no te dejará avergonzado o avergonzada, sino que Él actuará. No sabemos las formas como Dios actúa o lo hará, pero sí podemos saber que lo hará. Así es de que tómate esta vitamina espiritual que hoy se llama liberación. Dios te librará. Así como te ha guardado de tantas, lo hará ahora. Como dice el Salmo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Repasemos un poco esta vitamina espiritual para hoy que encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 7 al 10. En primer lugar, Dios mira y Dios escucha a sus hijos cuando están pasando en grandes aflicciones. Eres hijo, eres hija de Dios. Asegúrate que si no has visto actuar a Dios ahora, pero lo verás, porque eso dice su palabra y también porque así lo conozco yo, como el Dios fiel, que lo que promete
lo cumple, porque Él no falla, dice su palabra. Lo otro que hemos encontrado en esta vitamina espiritual es que Él es el Dios libertador. Él no nos dejará avergonzados, muriendo como tristes esclavos, sino que Él nos liberta. Y Él nos libertará definitivamente al final de esta era, cuando termine el tiempo de la gracia o de la salvación, que sucederá cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Ahí experimentaremos la liberación completa, aunque también muchos hijos de Dios son liberados a través de la muerte, porque como dice Apocalipsis, ya no hay llanto, ya no hay dolor, sino que es la vida eterna plena, completa, es perfecta que Él ha prometido para todos los que creen en Él y lo aman. Terminamos en oración. Gracias, amado Dios, porque así como levantaste a Moisés para liberar a Israel de aquella cruel y durísima esclavitud en Egipto, así tú, Padre, enviaste a Jesucristo para ser nuestro libertador del pecado y de las desgracias de sus consecuencias, así como de la condenación eterna, y ser trasladados de la desgracia a la tierra que fluye leche y miel para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro gran libertador y salvador, su nombre creemos y así lo confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parousia Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parousia Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parousia Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.